Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar la práctica número 2 del tema de instrumentos financieros. Se nos dice que la emisora de títulos S.A. ha decidido colocar en el mercado un total de 300 bonos. Estos tienen un valor nominal cada uno de 16.000. La fecha de emisión es del 30 de septiembre del 2022. Sin embargo, fueron vendidos en su totalidad y colocados hasta el 1 de diciembre del 2022. Los bonos pagan una tasa de interés anual del 9% pagadero semestralmente. Esta tasa que nos están dando aquí es la tasa nominal que pagan los bonos cada 6 meses. Los bonos fueron adquiridos por Inversiones del Pacífico S.A. En el momento de la compra, el rendimiento ofrecido en el mercado estaba en el 7% anual para los inversionistas. Este rendimiento ofrecido en el mercado también se conoce como rendimiento esperado y es la tasa efectiva. Ambas empresas contabilizan los bonos de acuerdo con la NIF 9. El modelo de negocio para el inversionista es o consiste en la obtención de los flujos de efectivo contractuales y también de la posibilidad de ventas. Emisora de títulos contabiliza el pasivo al costo amortizado. También nos decían que ambas empresas realizan cierres cada 31 de diciembre y los intereses son pagaderos cada 31 de marzo y 30 de septiembre. En este caso, lo primero que debemos hacer es analizar los datos que nos están dando para poder interpretarlos. ¿Qué nos están diciendo por acá? Que el objetivo del modelo de negocio es obtener los flujos de efectivo contractuales y también de las posibilidades de su venta. En este caso, cuando nos dicen esto, se nos está indicando que el método de registro de la inversión es inversiones a valor razonable con cambios en el otro resultado integral, como lo tenemos por acá. Cuando los objetivos es obtener flujo de efectivo contractuales y su venta, se mide a valor razonable con cambios en el otro resultado integral, lo que quiere decir que tenemos una tabla de amortización o vamos a tener una tabla de amortización calculada mediante el método de interés efectivo y además de la tabla de amortización, se debe actualizar a valor razonable la inversión en cada cierre. Otro dato importante que nos están dando por acá es que la tasa nominal y la tasa efectiva son distintas. Y cuando esto sucede, nos dan un indicio de que la inversión se está vendiendo con un descuento o con una prima. Analicemos brevemente lo que sucede acá. Cuando la tasa efectiva o rendimiento esperado por el inversionista es menor a la tasa nominal, existe una prima. Los bonos se están adquiriendo con una prima. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, como la tasa de mercado o tasa efectiva es menor a lo que realmente pagan los bonos se pueden vender a un precio más alto de su valor nominal. ¿Y qué provoca esto? Bueno, que el ingreso por intereses para el inversionista va a ser menor al efectivo que está cobrando. Y para que el asiento no cierre por la partida doble, provoca una amortización de la prima que va a disminuir el valor en libros de la inversión hasta que éste llegue a su valor nominal. A grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cómo quedarían los asientos para el inversionista? Cuando compra la inversión, reconoce la inversión a valor razonable con cambios en el ORE al precio en el que la está comprando, pero cuando cobra el cupón de intereses, ¿verdad? Cada 31 de marzo, 30 de septiembre, reconoce el cobro de ese cupón de intereses, reconoce el ingreso por interés que estamos mencionando y va a disminuir el valor de la inversión por la amortización de la prima, como lo mencionamos por acá. Sabiendo y entendiendo esto, vamos a analizar lo que nos están pidiendo. En este caso, lo primero que nos piden es la tabla de amortización de los bonos. ¿Cómo vamos a realizar esa tabla? Bueno, acá tenemos los datos más importantes para poder realizarla. La cantidad de bonos son 300, ¿verdad? Nos mencionaron. El valor nominal por bono es de 16.000. El valor nominal total es la multiplicación de ambos, ¿verdad? El 300 bonos por 16.000. Aquí nos están dando la tasa de interés nominal y efectiva que ya las analizamos anteriormente. Ambas nos las dan de forma anual, pero la periodicidad del bono es 2, porque pagan intereses cada marzo y septiembre, 2 veces al año. Ahora bien, ¿cómo calculamos el cupón de intereses? Bueno, multiplicando el valor nominal total por la tasa de interés nominal. En este caso, es importante recalcar, ¿verdad?, que a la hora de calcular el cupón de intereses siempre utilizamos la tasa de interés nominal
Y en este caso dividimos esa tasa de interés nominal entre 2 porque su periodicidad es semestral. Entonces tenemos que convertir esa tasa anual en una tasa semestral. Acá nos están dando algunas fechas importantes como la emisión y la de cancelación, lo que nos indica que la cantidad de periodos son 6. ¿Por qué son 6? Porque son 3 años el plazo del instrumento financiero y pagan intereses 2 veces por año. 2 por 3 son 6 periodos. Y ahora bien, ¿cómo calculamos el precio del instrumento, verdad? Este precio del instrumento o el precio de adquisición es el valor actual o el valor presente de los flujos de efectivo, tanto del cupón de intereses como del valor nominal total y se calcula mediante la fórmula de valor actual, recordando que también la pueden calcular con su calculadora financiera o con fórmulas de matemática financiera. En este caso, en el área de la tasa, si colocamos la tasa de interés efectiva. Aquí sí va la tasa de interés efectiva porque ya estamos trabajando con el método de interés efectivo que nos dice la NIF 9. En este caso, la tasa la dividimos entre su periodicidad para convertirla en una tasa semestral, ¿verdad? Recordando, la tasa de interés efectiva entre 2. La cantidad de periodos son 6, como lo mencioné. En el área de pago colocamos el cupón de intereses y en el valor futuro el valor nominal total. Estos dos montos van en negativo porque para el emisor de los bonos, estos son desembolsos de efectivo y para que la fórmula nos dé el precio de adquisición de forma positiva, colocamos estos dos montos en negativo y ya conocemos el precio del instrumento. ¿Qué significa esto? Bueno, el precio de instrumento, como vemos, es más alto que el valor nominal total. Eso quiere decir que el inversionista está pagando más por la inversión de lo que dice su valor nominal. Esto provoca una prima. Esta prima es la diferencia entre ambos valores y esa prima se va a tener que estar amortizando, como vamos a ver en la tabla de amortización, y va a ir disminuyendo este precio del instrumento hasta que él llegue a su valor nominal total. ¿Cómo lo vemos ilustrado esto? Bueno, en la tabla de amortización que debemos calcular. ¿Cómo arrancamos la tabla de amortización? Bueno, en el primer periodo, en el periodo cero, colocamos el importe en libros que acabamos de calcular. Ese es el precio de adquisición del instrumento financiero, en este caso del bono. Llega el 31 de marzo del 2023 y se pagan intereses o se cobran intereses en este caso para el inversionista. Esta columna de efectivo o la columna de bancos que va a estar aumentando para el inversionista, la traemos del cupón de intereses. El cupón de intereses significa el monto que va a estar cobrando el inversionista cada 6 meses y que le va a estar pagando al emisor por esos bonos. En este caso, la columna de intereses o el ingreso por intereses para el inversionista lo calculamos de la siguiente forma. Multiplicamos el importe en libros anterior por la tasa de interés efectiva y esa tasa de interés efectiva la expresamos de forma semestral, dividiéndola entre su periodicidad. En este caso, ¿verdad? Utilizamos la tasa de interés efectiva, recordando no confundir, eh, utilizar la otra tasa nominal. En este caso, en la tabla de amortización, en la columna de intereses, utilizamos la tasa de interés efectiva multiplicada por el importe en libros anterior, ¿verdad? En este caso, en la columna de amortización es la resta de ambos, del efectivo y de los intereses. ¿Qué significa esta amortización? Bueno, es el valor que restándole al importe en libros nos va a amortizar la prima que estábamos mencionando anteriormente. Es decir, esta amortización va a ir haciendo que el valor en libros vaya disminuyendo periodo a periodo hasta que éste llegue a su valor nominal en la fecha de vencimiento. Y si vemos y sumamos la columna de amortización, vemos que nos da exactamente lo mismo que la prima calculada anteriormente, porque es la amortización de dicha prima. En este caso, en la tabla de amortización, los datos están, o el cálculo se va a estar repitiendo a lo largo de todo el periodo. Por ejemplo, en este tercer mes hacemos el mismo procedimiento. El valor en libros anterior por la tasa de interés efectiva dividida entre 2. La amortización sigue siendo la diferencia de ambos y el importe en libros es la resta
del importe en libros anterior menos la amortización. Ese procedimiento lo seguimos repitiendo a lo largo de todo el plazo del instrumento de intereses y así realizamos la tabla de amortización. Ahora iremos a ver qué más nos solicitan. Continuamos, iremos a ver qué más nos solicitan. En este caso nos piden los asientos de diario para el inversionista en las siguientes fechas: 1 de diciembre, 31 de diciembre, 31 de marzo ya del 23, 30 de septiembre del 23. Y nos dan el valor de mercado de los bonos el 31 de diciembre del 2022, que es de 20.500 cada uno. En este caso, lo que debemos hacer o lo que recomiendo que hagamos para resolver el ejercicio es hacer una línea del tiempo para poder interpretar las fechas, porque como podemos ver, los bonos se emitieron un 30 de septiembre del 2022, pero fueron vendidos y colocados hasta el 1 de diciembre. Entonces, tenemos que interpretar estos datos y se nos facilita hacerlo a través de una línea del tiempo para poder entender lo que vamos a hacer. En la fecha de emisión de los bonos, el 30 de septiembre del 2022, no se realiza ningún asiento porque todavía los bonos no se están vendiendo y no hay nadie que los ha comprado. Sin embargo, pasan 2 meses hasta la fecha en que se compran. Inversiones del Pacífico compra la totalidad de sus bonos, los 300 bonos, el 1 de diciembre del 2022. En este caso va a ser un asiento de compra a la inversión, pero va a reconocer un interés acumulado porque han pasado 2 meses, ¿verdad? Y ese bono tiene ese interés acumulado por esos 2 meses. Entonces va a reconocer ahí un interés por cobrar. También nos dicen que las empresas hacen cierres cada 31 de diciembre y ha pasado un mes desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre y hay que reconocer un asiento de ajuste por el cierre para, para contabilizar el interés acumulado en esa fecha, por ese mes. Además, hay que actualizar el valor razonable de la inversión. Esos son los dos asientos que debemos de hacer al momento del cierre de cada año. Luego pasan 3 meses y llega la primera fecha de pago de intereses. Y ahí hacemos el asiento respectivo con los intereses acumulados de esos 3 meses. Ahora bien, sabiendo y entendiendo qué tipo de transacciones se están haciendo en las diferentes fechas, podemos ir a analizar lo que debemos registrar. El primer asiento es el asiento de compra, como vimos, pero lo que podemos observar en la tabla de amortización es que no hay una fecha del 1 de diciembre del 2022, porque no es una fecha de pago de interés, entonces no vamos a encontrar su valor en libros en ese momento. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, calcular la amortización por esos 2 meses para restarle al valor en libros del precio de adquisición, esa amortización y saber cuánto vale la inversión al, al 1 de diciembre del 2022. Entonces, sabemos que la amortización de estos 6 meses es de 39.048. Cada mes dividimos ese monto entre 6 para saber cuánto se amortiza por mes y como han pasado 2 meses desde esa fecha a esta, entonces lo multiplicamos esa amortización mensual por 2 en este caso para saber cuánto se ha amortizado en esos 2 meses. Así obtenemos el precio limpio. Y el precio limpio no es más que el valor en libros sin incluir ningún interés acumulado en esa fecha. Este va a ser el valor que va a reconocer el inversionista como inversiones a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Sin embargo, eso es lo que va a reconocer, pero hay un interés acumulado. Entonces, a lo que él va a pagar por esa inversión, hay que sumarle esos 2 meses de interés acumulado. Entonces, el valor en libros que acabamos de calcular, más, en este caso, vamos a sumarle el interés acumulado más el interés acumulado dividido entre 6 para saber cuánto es por mes multiplicado por 2 para reconocerlo por esos 2 meses. En este caso, ya podemos realizar el asiento. Sin embargo, otra forma para hacer estos cálculos y para tener los importes que vamos a necesitar en cada asiento es hacer una tabla de amortización un poco parcial, por decirlo de alguna forma,
de este periodo. Vamos a hacer la tabla de amortización con los datos que necesitamos del 30 de septiembre al 31 de marzo. Entonces, ¿qué datos necesitamos el 1 de diciembre del 2022? Bueno, el efectivo que se va a cobrar, en este caso, lo vamos a multiplicar por 2 meses entre 6 que han pasado. Han pasado 2 meses de 6, entonces lo multiplicamos por 2 entre 6 y así sabemos que el interés acumulado es de 72.000. Ese es el interés acumulado en esa fecha. Arrastramos la fórmula y así conocemos en esa fecha el ingreso por interés y sabemos la amortización respectiva. Como podemos ver, la amortización en este caso es la misma y se calcula, ¿verdad? De esta amortización entre la multiplicación de 2 sobre 6. Y así tenemos el mismo importe. Es otra forma de calcularlo. Y así tenemos los datos para el primer asiento de compra. Y como podemos ver en esta tabla de amortización que acabamos de hacer parcial, ya tenemos el importe en libros en la fecha de compra-venta. Ahora bien, el asiento de registro de la compra de la inversión se hace de la siguiente forma. Reconocemos el valor de la inversión por su precio limpio que calculamos anteriormente o el precio que tenemos a valor en libros en la tabla de amortización que acabamos de hacer, reconocemos el interés por cobrar, que son los 72.000, porque no estamos en una fecha de cobro de intereses, entonces lo reconocemos como interés por cobrar, y bancos es la suma de ambos. Y así llegamos al mismo monto que llegamos anteriormente. Ese es el asiento que se realiza en la fecha de compra de la inversión. Ahora bien, llega el cierre, llega la fecha de cierre. Ya hicimos este asiento, pero cuando llega el cierre debemos de hacer un asiento de ajuste por este mes que ha transcurrido y además debemos actualizar la inversión a su valor razonable. Entonces, lo que propongo por acá es que al 31 de diciembre del 2023 vamos a arrastrar los datos que necesitamos. De los 216.000 ha pasado solo un mes, entonces lo multiplicamos por uno de 6 meses que han pasado, un mes de los 6. Entonces sabemos que el interés o el ajuste por el interés por cobrar en esa fecha de cierre va a ser de 36.000, que el ingreso por intereses va a ser de 29.000 y la amortización de la inversión va a ser por 6.508, que es exactamente lo que vamos a trasladar al asiento de ajuste. Los 36.000 del interés por cobrar, los 29.492 del ingreso por intereses que acabamos de calcular y la amortización de la inversión, la amortización de la prima que va a disminuir la inversión. Entonces ya tenemos el primer asiento de ajuste por el cierre, pero además, como llevamos la inversión a valor razonable con cambios en el otro resultado integral, debemos de ajustar o actualizar la inversión a ese valor de mercado. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado? Bueno, multiplicamos 20.500, que es el valor de mercado por bono que nos dieron en el enunciado a esa fecha, por 300 bonos que posee Inversiones del Pacífico. En este caso, esa multiplicación nos dice que el valor de mercado de la inversión es de 6.150.000. Entonces, debemos hacer un asiento para aumentar el valor de nuestra inversión hasta que llegue a ese valor de mercado. Entonces, hacemos una comparación de nuestro valor de mercado y el valor en libros, que es la amortización, ¿verdad? El valor en libros amortizado. En este caso, esos 5.036.000 también los tenemos por acá. Por eso podemos visualizarlo de la siguiente forma. Y la resta de ambos es lo que tenemos que aumentar la inversión. En ese caso, como podemos ver, aumentamos la inversión a valor razonable con cambios en el ORI, por eso es 1.113.753 y esa ganancia, en este caso, va a aumentar una cuenta patrimonial porque estamos llevando la inversión a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Entonces, esta cuenta se va a ir a patrimonio. Y así hemos registrado los dos asientos al 31 de diciembre del 2022. Ahora bien, llega la primera fecha de cobro de intereses. En esa fecha vamos a cobrar el primer cupón de intereses y vamos a hacer el cálculo respectivo
correspondiente a esos 3 meses. Igual nos mantenemos en la conversión del efectivo que vamos a cobrar por los 3 meses de los 6, porque han pasado 3 meses desde el 31 de diciembre hasta el 31 de marzo. Y ahí conocemos cuánto es el interés cobrado en esa fecha. Entonces, el ingreso por intereses va a ser el correspondiente a los 3 meses, la que han pasado, 3 meses de 6, y la amortización va a ser lo correspondiente a los 3 meses también, ¿verdad? 3 meses de 6. Y como podemos ver, estos datos del primer periodo coinciden con estos 3 datos del primer periodo. Lo único que hicimos es transformar este periodo en una tabla de amortización con los datos que necesitábamos, como para poder facilitar el registro en los asientos. Entonces, estos datos los vamos a ir a reconocer en el asiento del 31 de marzo del 2023. ¿Qué vamos a reconocer? El pago del cupón de intereses. Nos está pagando la emisora de los títulos 216,000 hasta esa fecha. Reconocemos el ingreso por interés de los 88,476 y además reconocemos la amortización por los 19,000. Esa amortización va a disminuir el valor de la inversión hasta que ella llegue a su valor nominal en la fecha de vencimiento. Recordemos, esta es la amortización de la prima, pero en este caso disminuye el valor de la inversión. ¿Y qué pasa con este interés por cobrar? Bueno, este es el interés por cobrar que habíamos reconocido anteriormente en las dos transacciones previas. Interés por cobrar aquí de 72,000, interés por cobrar de 36,000. Como ya no lo están pagando, entonces le damos de baja a ese interés por cobrar. En este caso, así realizamos el asiento de la primera fecha de cobro de interés. Ahora estamos ubicados aquí. Primera fecha de cobro de interés. Nos piden el asiento de la siguiente fecha de cobro de interés. En este caso, no ha transcurrido una fecha intermedia, no ha habido otra transacción en estos 6 meses, entonces procedemos a analizar o a registrar la transacción de esta fecha. En este caso, sí se nos facilita trasladar estos datos al asiento. Entonces, este es el efectivo que está cobrando Inversiones del Pacífico en esta fecha, este es el ingreso por intereses y esta es la amortización que va a disminuir el valor de la inversión. Entonces, vamos a trasladar esos datos al asiento y lo hacemos de la siguiente forma. 216,000 del cobro del cupón de intereses, el ingreso por intereses que vimos en la tabla de amortización y la amortización de la prima. En este caso, ya hemos realizado los asientos que nos pedían